Amigos y amigas, bienvenidas a este espacio de conocimiento, de reflexión que tanta falta hace en el mundo con esto que está sucediendo en Europa. Les presento el episodio del día de hoy desde San José de Costa Rica y les habla Rafa Vilagut. Al ser el lunes 7 de marzo del 2022. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin. Y los últimos episodios hemos hablado de temas recurrentes como el petróleo y las criptos, eh, aceites esenciales que utilizamos para controlar las emociones, igual trabajar desde casa y generar ingresos extras. En el día de hoy, una serie de reflexiones sobre lo que está sucediendo en Ucrania, un país que tiene una larguísima historia y qué mejor que un historiador para explicarlo, como es el señor Yuval Noah Harari, el cual me encanta leer sus buenos libros y bestsellers. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia, Spotify, iTunes, iBox, el que sea, bajo el título Movimiento La Segunda Oportunidad, Yuval Noah Harari, Ucrania y Rusia. Un mundo unido contra la guerra. Este es el episodio 386. Nuestro futuro depende de la cooperación internacional. Preocupado por la guerra en Ucrania, no está solo o sola. El historiador Yuval Noah Harari nos brinda un contexto muy importante sobre la invasión rusa, incluida una larga historia de resistencia de Ucrania, el espectro de la guerra nuclear y su visión de por qué. Incluso si Putin gana todas las batallas militares, ya perdió la guerra. Iba a pasar el barril de petróleo entre 140 y dirigiéndose a los $150 por barril, y la inflación en Centroamérica se ha disparado. Es una región que dependiente del petróleo porque no produce ni refina petróleo. Seguimos en petrosociedad, petroeconomía, la transición a otras energías va muy lenta. Análisis de Glassnode de los últimos días del Bitcoin y las cripto. Reparemos el mundo donde vivimos, cada uno desde su única contribución. Puede descargar este episodio de academia.edu, Universidad de Costa Rica, bajo el título Inflación en Centroamérica se dispara con el petróleo en alza. Los 4 puntos principales de hoy son la situación del petróleo y del gas natural en el mundo. La inflación en Centroamérica se dispara, especialmente en Costa Rica, que sobrepasó las previsiones del Banco Central, alcanzando prácticamente el 5%. El reporte semanal de Glassnode sobre Bitcoin del 28 de febrero al 6 de marzo. Y lógicamente una ayuda para controlar las emociones, utilizando diferentes herramientas. Les recomiendo esta charla de TED con el historiador Yuval Noah Harari y con Bruno Giussani, titulada La guerra en Ucrania puede cambiar exactamente todo. Y hace referencia a un artículo publicado en estos días por Yuval titulado ¿Por qué Putin ha perdido ya la guerra? Las noticias está bien verlas, ver el análisis, no creer en todas las fake news, pero
a veces debemos de dejarlas a un lado y ver desde dónde podemos contribuir con nosotros mismos, con nuestra familia. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí se puede controlar, como la economía familiar, el tener un plan financiero actualizado, el tener un bienestar holístico, el educarse para que no lo engañen con fake news, con negocios fakes, con noticias fakes, y el tener una billetera con criptomonedas de su preferencia como parte de su patrimonio. Seguimos en una petrosociedad y en una petroeconomía, aunque hace tiempo se comenzó la transición a las energías verdes. Países como Rusia no producen casi nada, producen materias primas, fertilizantes y principalmente petróleo y gas. El petróleo ha llegado a un pico de 13 años en su precio, tocando 130 o 140 dólares. El petróleo, como las criptomonedas, son diferentes barriles de crudo dependiendo de la región y del API y el azufre. Los más conocidos son el Brent del Mar del Norte y el WTI, que queda en Texas y Oklahoma en los Estados Unidos. Esta subida del precio del petróleo, que venía llegando primero a 100, después a 110 y ya va por 140, dirigiéndose a 150, afecta de forma desigual a los países productores y consumidores de petróleo. Centroamérica es una región que importa petróleo, que importa productos refinados y no tiene refinerías. Es dependiente del petróleo y por eso en el año 2012 publiqué en La Nación mis 2 primeros artículos por la preocupación que tenía por la sostenibilidad energética de Costa Rica. Tenemos que hay países como China, que es la fábrica del mundo, en donde están en los primeros puestos, tanto como exportador, que China es el primer exportador del mundo, y como importador es el segundo país importador del mundo. Depende mucho de las materias primas. Estados Unidos está como número 1 en importador y como número 2 en exportador. Sin embargo, Rusia como exportador está de número 14 y como importador de número 20. Los principales países a los cuales Rusia exporta son China, Países Bajos, Alemania, Bielorrusia, Turquía, Corea del Sur, Italia, Kazajistán, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y los principales países de los cuales Rusia importa es China, Alemania, Bielorrusia, Estados Unidos, Italia, Japón, Francia, Corea del Sur, Kazajistán y Polonia. Entre los bienes que exporta Rusia, en primer lugar, está el petróleo. Vemos también que hay unos ítems no identificados y no comparables. Me imagino que son las armas especiales que tiene Rusia. En tercer lugar, exporta hierro y acero, exporta piedras preciosas y metales, maquinaria industrial, madera, fertilizantes, cereales, aluminio y maquinaria eléctrica. Las importaciones de Rusia son maquinaria industrial, maquinaria eléctrica, motores y vehículos y partes de motores y vehículos, productos farmacéuticos, productos plásticos, instrumentos de precisión, hierro y acero, aviones, frutas y acero y hierro. Son las principales importaciones de Rusia.
Rusia suministra aproximadamente el 40% del gas natural y el petróleo de Europa y suministra a los Estados Unidos más de la mitad de sus combustibles minerales y el 7% de su petróleo. Prohibir a Rusia de SWIFT interrumpiría este suministro en el interín e impulsaría aún más los precios del petróleo y la energía que ya están inflados, y es lo que estamos viendo en estos días. Es posible que los países occidentales mantengan abiertos los canales de pago de estos recursos, pero no obstante, la prohibición parcial de SWIFT y el conflicto ruso en general seguirán teniendo graves implicaciones negativas, en especial en países pequeñitos como los centroamericanos que producen frutas, materias primas, café, bananas, piñas, servicios como servicio turístico. Algunos se han ido diversificando un poquito más, como Costa Rica, pero en general son países que no producen productos terminados ni agregan valor. El petróleo no se compra para refinar, se compran los productos refinados, por lo tanto, hay que pagar el margen de refinación y hay que pagar también el shipping. Recope es una compañía que anteriormente refinaba, pero no tiene la pericia, la experiencia, y hay muchas ineficiencias y mala administración en la refinadora costarricense de petróleo. A nivel global, compañías británicas de petróleo y energía como Shell, BP, ya han comenzado a salir de sus respectivas empresas conjuntas con productores de petróleo ruso como resultado de las preocupaciones sobre el suministro. Otro recurso que verá un aumento significativo en el precio por la guerra en Ucrania es la potasa, un nutriente clave utilizado en los fertilizantes. Los minerales de potasa son típicamente ricos en cloruro de potasio, cloruro de sodio y otras sales y arcillas, y generalmente se obtienen por extracción convencional de pozos con la mena extraída en polvo. En la actualidad se están extrayendo depósitos en Canadá, Rusia, China, Bielorrusia, Israel, Alemania, Chile, Estados Unidos, Jordania, España, Reino Unido, Uzbekistán y Brasil. Rusia es el segundo mayor productor mundial de potasa después de Canadá y es responsable de gran parte del suministro de Estados Unidos. Los agricultores pueden esperar ver un aumento inmediato de los precios por parte de las compañías fertilizantes de Estados Unidos como CF Industries y Nutrien, lo que posteriormente conducirá a precios más altos de los alimentos en las tiendas de comestibles y restaurantes. Costa Rica es uno de los países más caros del mundo. No se produce ni siquiera la comida que consumimos. Se trae de Estados Unidos principalmente y de muchas partes del mundo. Y estaremos hablando de este tema un poco más adelante. Aquí una noticia sobre los precios de los fertilizantes. No solamente está la potasa, el suelo se fertiliza con nitrógeno, con otros compuestos, y Rusia es productor de todos estos fertilizantes. Por lo tanto, la guerra en Ucrania tiene unas consecuencias negativas para los agricultores en todo el mundo. Desde los países de la Organización de Exportadores de Petróleo, la OPEP, fundada por Venezuela y 4 países árabes a comienzos de 1960, indican que no son responsables por el aumento de los precios del crudo. El precio se disparó a su precio más alto desde el 2008, el lunes, en medio de temores sobre la escasez de suministro, ya que Estados Unidos y sus aliados europeos consideraron prohibir el petróleo ruso, mientras que las perspectivas de un rápido regreso del crudo iraní a los mercados se desvanecieron. Centroamérica sufre las consecuencias.
Y vemos en este gráfico de Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Panamá, como la inflación se ha desbordado, especialmente en el 2022, con la única excepción de Guatemala. Y la noticia del día de hoy, lunes, es que Costa Rica superó el rango de tolerancia en la inflación y se ubicó en 4.9% anual. Esta cifra sobrepasó por 0,90 puntos porcentuales el límite superior del rango de tolerancia determinado por el Banco Central de Costa Rica. Según el reporte semanal de WeConChain de Glassnode, el mundo de las criptomonedas también vive un equilibrio delicado. El mercado de Bitcoin se encuentra en un delicado equilibrio con una demanda entrante limitada junto con una desaceleración del lado vendedor. En la edición semanal del día de hoy, Glassnode analiza los flujos de intercambio específicamente para evaluar las características de las ventas de Bitcoin. Como sabemos, los intermediarios ni los bancos son necesarios, pero existen los intercambios o exchange que hacen la función de bancos de criptomonedas para intercambiar criptomonedas y también con dinero fiat. Con los precios del Bitcoin operando lateralmente en las últimas semanas se ha establecido un equilibrio relativo. Los precios de Bitcoin han cotizado dentro de un rango de consolidación volátil la semana pasada, abriendo en un mínimo semanal de 37.333 y subiendo a un máximo de 45.039. En este momento que estoy grabando, que es las 3:12 de la tarde, hora de Costa Rica y América Central, vamos a consultar cuál es el precio del Bitcoin y en este momento, según CoinMarketCap, es de 37.669.23. El precio del Ethereum en este momento es de 2.473,43. A medida que la etapa macro y geopolítica global continúa creando incertidumbre en los mercados, los alcistas del Bitcoin intentan establecer un precio mínimo. Los alcistas han estado absorbiendo una modesta pero persistente presión de venta durante más de 2 meses, en gran parte proveniente de la desinversión a corto plazo de los titulares. El reporte semanal de Glassnode ahora se está traduciendo al español, italiano, chino, japonés, turco, francés y portugués. Y aquí les dejamos el enlace para que lo pueda consultar en el idioma de su preferencia. Pero entre el tipo de métricas que tiene está, por ejemplo, esta lámina con el balance de Bitcoin en los intercambios de Binance, de Bittrex, de Bitfinex y FTX, en el cual vemos que ha aumentado desde el 31 de julio, que habían 851,000 Bitcoin, hasta el balance actual, que es de 1,058 o 1,058,000 Bitcoin. Por otro lado, hay intercambios en los cuales han bajado y entre ellos está Huobi, que prácticamente ha desaparecido, y yo he liquidado todo lo que tenía en Huobi. Estas plataformas que funcionan en China principalmente han sufrido las consecuencias de las prohibiciones en China. Vemos como algunos han aumentado, como Gemini, pero otros han disminuido, como Coinbase, que es el líder en los Estados Unidos. Y el balance en estos otros intercambios es que el 1 de julio tenían 1.761.000 Bitcoin y el balance actual es de 1.508.000 Bitcoin. A modo de conclusiones de Glassnode en su reporte semanal número 10, un equilibrio delicado.
Las entradas netas de Bitcoin siguen siendo relativamente pequeñas dada la magnitud actual de la incertidumbre del mercado y los saldos cambiarios generales parecen estar en equilibrio. Hay dos cohortes de intercambio con respecto al cambio del saldo del Bitcoin durante el último año. Por un lado, Binance y FTX representan los exchanges destacados en el aumento de la participación de mercado en los últimos 2 años, los cuales tienen un aumento correspondiente en el dominio del mercado de futuros. Esto sugiere una preferencia de los inversores por utilizar derivados o productos en papel para cubrir el riesgo o hacer hedging, en lugar de la venta de Bitcoin al contado. Una observación que corrobora el informe de estos analistas de Glassnode de hace 3 semanas, el número 7. Así pues, como las cripto, el mundo igualmente está en un equilibrio bastante delicado. Si desea más información de nuestro movimiento, la segunda oportunidad, la gente del Bitcoin y de la blockchain, enfocados en tokens no fungibles, finanzas descentralizadas, educación, minería y trading de Bitcoins y también en la publicación de libros digitales. En la página linktr.ee, Vilagut tiene diferentes botones para poder controlar las emociones utilizando aceites esenciales puros o puede comprar Bitcoin afiliándose a Binance, a Huobi o puede enviarme un WhatsApp con el tema que le interesa. Hay un botón para adquirir alguno de los 9 libros digitales disponibles en Kindle, Amazon y el último botón es para nuestro blog Feliz y Saludable. Utilizamos con bastante éxito los productos de Regalo de la Tierra, doTERRA, desde el año 2014 bajo el código independiente 718436. Si no tiene un proveedor, puede contactarnos y con muchísimo gusto le damos todas las explicaciones del caso para que tenga un mayor bienestar. Con esto terminamos por el día de hoy. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin, el movimiento, la segunda oportunidad de Costa Rica para el mundo. Puede enviarme un correo electrónico a rabilaju@yahoomail.com o comunicarse con el celular 506-6110-8665 en Costa Rica, América Central. Esta presentación es con carácter académico y educativo, no es un consejo médico, no es un consejo de inversión. Estos episodios los hago principalmente para aprender yo, porque enseñando aprendo. Y así puedo tomar mejores decisiones en todos los aspectos de la vida cotidiana. Chao, chao. Hasta el próximo episodio. Feliz semana.